Ingresamos a trabajar todos los elementos relacionados con el proceso de la investigación científica, las etapas del método científico, orientados a desarrollar en ustedes nuevos conocimientos y también habilidades investigativas para que puedan concretar su planteamiento de tema de investigación. Es decir, para que también puedan proponer alguna investigación dentro del campo de su carrera profesional. Todas esas estrategias, todas esas fuentes de información, incluidos los repositorios de las universidades, el repositorio de nuestra universidad y otras fuentes de información que hemos explorado, les permitirán a ustedes documentar mucho mejor sus ideas de investigación. ¿Qué cosa es investigar, jóvenes? Investigar es una actividad humana. ¿Y en qué consiste investigar? Es una actividad humana que resulta bastante interesante. Investigar no es otra cosa, jóvenes, y esto debe de quedar bastante fijado. ¿Para qué? Para acabar con todos los mitos que hay sobre la investigación científica. Investigar significa hacerse preguntas sobre algo y uno mismo presenta la respuesta a esa pregunta de investigación. Complementariamente, para no quedarse con la incertidumbre si es que esa respuesta ofrecida a la pregunta de investigación corresponde o no, nos vamos al campo, recogemos datos, analizamos los datos recogidos, obtenemos resultados y verificamos el resultado obtenido con nuestra respuesta a priori. Ese es el proceso de la investigación científica y ese es el método de la ciencia que se conoce desde hace más de 2000 años. Entonces recapitulo. ¿Qué cosa es investigar? Investigar es una actividad humana. No es una actividad solitaria, es una actividad que nos permite la interacción con un conjunto de personas. Un equipo de investigación, una población de estudio, informantes, es una actividad social. ¿Y en qué consiste investigar? Investigar consiste en hacerse preguntas sobre algo y ofrecer la respuesta sobre ese algo. Así de simple. No es nada del otro mundo, es una de las actividades que nos permiten contar con esas estrategias. Yo pregunto algo sobre algo, ese algo es lo que a mí me interesa, ese algo es el tema que yo quiero conocer, formulo la pregunta y formulo la respuesta. En eso consiste investigar. Pero no es suficiente. Esa respuesta que yo he ofrecido todavía tiene algunos rasgos de incertidumbre. Yo no sé si esa será la respuesta apropiada, yo no sé si esa respuesta estará completa, yo no sé si esa respuesta corresponde a esa pregunta, yo no sé si esa respuesta ya ha sido ofrecida por otros investigadores o en otros trabajos académicos o tesis, yo no sé cómo podría mejorar esa respuesta para hacerla mucho más eficiente. Entonces, ¿qué cosa hago? Voy al campo, me presento en donde ocurre el tema, donde ocurre el problema. Me presento en la realidad. Observo, recojo datos, los analizo, obtengo resultados y ese resultado lo contrasto, lo comparo con la respuesta que inicialmente ofrecí. Ese es el método científico. Simple, sencillo, nada del otro mundo. Y lo que yo estoy diciendo, ustedes lo han aplicado cuando eligieron la universidad donde estudiar, y lo han aplicado cuando eligieron la profesión que querían estudiar, y lo han aplicado cuando han elegido la enamorada que hoy tienen. Y estoy seguro que aún no los deja. Entonces, o cuando van a comprarse zapatillas, hacen exactamente lo mismo. Se hacen preguntas y se hacen respuestas. No se quedan con la duda, verifican, comparan y contrastan sus supuestos, sus fantasías, sus ilusiones, sus necesidades y llegan a una conclusión y compran o no. Eso es investigar. No es una actividad que requiere un esfuerzo infrahumano, no hay que ser de otro planeta, no hay que ser extraterrestre para hacer investigación. Es una actividad sencilla. Pero complementariamente tenemos otro auxilio. El auxilio es que es una actividad sistemática. ¿Qué significa? Que tiene pasos, que sigue secuencias, que tiene una lógica, que uno va verificando. O sea, tiene pasos ordenados. He mencionado hace 2000 años, ¿no? Hace más de 2000 años existe el método científico. Y eso que existe hace más de 2000 años no es otra cosa más que la forma de producir conocimiento. A ver, yo puedo hacer preguntas que no necesariamente son científicas. En la investigación hemos dicho que es una actividad que consiste en hacer preguntas y ofrecer respuestas, pero no cualquier pregunta. Ahí viene la gran diferencia. Por eso que el punto de partida para hacer preguntas científicas es revisar la literatura existente,
Así como ustedes lo han hecho, han revisado varias fuentes de información, varias tesis sobre su carrera, sobre su profesión, sobre temas de su profesión, y ya tienen mayores elementos y criterios para formular preguntas. Y tomen nota acá. ¿Cómo se llaman esas preguntas que constituyen preguntas de investigación? Se llaman problemas científicos, llamado también topos. La pregunta o el problema científico también se llama topo. Topo viene de espacio, de terreno. ¿Por qué? Porque todas las realidades están ubicadas en un lugar, en un tiempo. Y el segundo punto es que la característica fundamental de una pregunta de investigación o de un problema científico es que tiene una estructura heurística. Dos características fundamentales. ¿Cuáles son las características de las preguntas de investigación? Primero, que es un problema científico. Segundo, que tiene una estructura heurística. Un problema científico, ¿por qué? Porque se plantea ante el desconocimiento de algo o ante la ausencia de conocimiento. Y estructura heurística, ¿por qué? Porque comprende, contiene elementos que nos orientan a buscar resultados, a buscar respuestas. Entonces, esos mitos que existen sobre la investigación científica, esos mitos que existen como que metodología de la investigación es el curso más difícil de la vida universitaria, no es verdad. No es verdad. No hacen solamente investigación aquellos que tienen una bata blanca, que son pelucones, que son viejos. No, no, esos son mitos. Todos hacemos investigación. No existe ser humano en el planeta que no haga investigación, incluido los recién nacidos, incluido los infantes, incluidos los adolescentes, incluidos los jóvenes, los adultos, adultos mayores, las personas de la tercera edad. Todos hacemos investigación, todos. ¿Por qué? Porque todos hacemos preguntas, pues. ¿En qué consiste el método científico? Miren, ve, el método científico consiste en algo. Voy a volver al ejemplo inicial sobre el tema que yo estoy poniendo como ejemplo que a mí me interesa en ingeniería electrónica. Ya, a mí me interesan los dispositivos electrónicos o los sensores aplicados a la seguridad pública. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces voy a aplicar el método científico, pues. ¿En qué consiste el método científico? El método científico consiste, observo esa realidad. ¿Qué realidad? La realidad de la seguridad pública. ¿Qué más observo? ¿Cómo se controla la seguridad? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se reacciona? ¿Cómo se investiga? ¿Cómo se castiga? Etcétera. Todos los elementos de esa realidad las observo. ¿Por qué? Porque tengo una idea de investigación. La idea de investigación significa inquietud, significa interés, significa preocupación, significa que a algo en la realidad que observamos queremos ofrecerle una o muchas respuestas. Nos vamos a los libros, nos vamos a los artículos científicos y encontramos respuestas insuficientes. O de repente también nos encontramos con que ya esas preguntas que nosotros en borrador tenemos en la cabeza ya han sido respondidas. O probablemente encontremos respuestas contrarias a las que nosotros inicialmente hemos ofrecido. Surge un conflicto de conocimiento, eso se llama conflicto cognitivo. Es decir, si yo decía que cuando suelto un objeto es atraído por el centro de la Tierra, sucede que observo que los objetos de un momento a otro empiezan a elevarse. Oiga, pero si yo aprendí que los objetos al ser soltados son atraídos por el centro de la Tierra, ¿por qué de ahora en adelante cada objeto que observo más bien se aleja de la superficie de la Tierra? Hay un conflicto de conocimiento, hay un conflicto cognitivo que empieza a despertar mi interés y buscaré respuestas para esas múltiples preguntas que me comienzo a hacer. Volviendo, ¿en qué consiste el método científico? Observo esa realidad de la seguridad pública con el uso de sensores, sensores aplicados a la seguridad pública. Esa es mi idea, me voy al campo, me voy a donde ocurre la realidad, la observo y me hago muchas preguntas. Me hago muchas preguntas. Si existen sensores que pueden gestionar la seguridad pública, entonces, ¿por qué se incrementa la criminalidad? Si existen sensores, ¿por qué solamente se utilizan cámaras de videovigilancia? Si existen sensores, ¿por qué no se implementa una política pública de incorporación de instrumentos tecnológicos en la política de seguridad ciudadana? Si existen sensores, ¿por qué no se generan y se producen de manera masiva para distribuirlos en los más de 1.700 distritos en el Perú? ¿Qué capacidades tecnológicas tienen las universidades y las escuelas de ingeniería para producir sensores con aplicaciones en la seguridad pública? ¿Cuáles son las tecnologías recientes sobre los sensores aplicados a la seguridad pública?
¿Cuál de estas tecnologías es más eficiente? ¿Cuál de estas tecnologías, su producción implica inversiones a bajo costo? ¿Cuál de estas tecnologías han sido ya rechazadas por el mercado de los sensores en usos y aplicaciones en seguridad? Entonces empiezo a plantearme una serie de preguntas, pero no me quedo allí. Yo mismo ofrezco respuestas, mirando la realidad. Ofrezco respuestas, pero no me quedo con mis respuestas porque la gran diferencia entre los que hacemos investigación y los que no hacen investigación es que no verifican sus supuestos. Se quedan solo en la especulación, que yo creo, que a mí me dijeron, que a mí me parece, que yo soy como el personaje de la Biblia que soñó, ¿no? Entonces yo creo en lo que soñé. Se quedan en la especulación. Cuando el hombre no tiene respuesta sobre fenómenos concretos, lo único que le queda es invocar la fe, invocar lo divino. Eso es especulación, eso no tiene evidencia científica, ¿no? Entonces ustedes están en el otro lado, pues. Se hacen preguntas, presentan sus respuestas, pero no se quedan con la duda. Recogen datos de manera ordenada, es decir, toman contacto con la realidad concreta, con la realidad objetiva. Tomen una segunda nota acá. ¿Cómo se llaman esos datos que vienen de la realidad concreta? Se llama evidencia empírica. La respuesta inicial que ustedes ofrecieron está basada en conocimientos previos. Es casi especulativa. Es una conjetura frágil de información. Pero cuando recogen datos, sus respuestas que inicialmente dieron a sus preguntas de investigación adoptan otro corpus, más coherente, más consistente, más fuerte. Ya es una conjetura mucho más informada. ¿Por qué? Porque está basada en evidencia empírica o evidencia científica. Es decir, se puede demostrar. Viene otro investigador y lo puede verificar. Viene otro investigador y lo puede contradecir, basado también en evidencia científica. Idea de investigación, observación de la realidad, me planteo muchas preguntas de investigación, ofrezco respuestas a mis preguntas de investigación, no me quedo con la duda ni la incertidumbre, recojo datos, analizo los datos y esos resultados que obtengo los contrasto con mi respuesta inicial. Y allí aceptaré o rechazaré la respuesta inicial. Tercera nota a pie de página. ¿Cómo se llama esa respuesta anticipada? Esa respuesta anticipada se llama hipótesis. ¿Cómo se llama ese procedimiento de comparación del resultado del análisis de los datos con la hipótesis? Se llama contrastación de hipótesis o prueba de hipótesis. Si el resultado de la comparación, mis resultados de análisis coinciden con mi respuesta anticipada, he verificado la hipótesis. Acepto la hipótesis. Si el resultado de esa comparación me lleva a obtener resultado diferente a la respuesta inicial, he verificado la hipótesis. No, no la he verificado. Rechazo la hipótesis. Ese es el método científico. Así de simple. ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos seguido pasos ordenados. Hemos seguido una secuencia, nada más, ordenada. O sea, no hemos ido primero no hemos obtenido primero el resultado, después hemos tenido idea, no, hemos seguido un orden. Estamos hablando del método científico, ¿ya? Recordarán ustedes esos 4 enfoques paradigmáticos que vimos al finalizar la sesión 1, ¿no? Esos 4 enfoques paradigmáticos, uno era lo ontológico, lo nociológico, lo axiológico, la relación que tiene el investigador con la realidad. En el caso nuestro, nuestras realidades son objetivas, es decir, verificables por los sentidos. Es decir, que lo podemos demostrar y mostrar ante otros. No son intersubjetividades ni subjetividades, son realidades objetivas. Los datos reflejan una realidad. Los datos, dependiendo de la cantidad de datos que recojamos, vamos a aproximarnos mucho más a esa realidad. ¿Y cómo se llama este proceso de aproximación a la realidad? Se llama criterio de verdad. Una nota de pie de página número 4, criterio de verdad. Continuemos. Estamos tratando el tema, entrando ya en materia propia de la metodología de la investigación científica en esta unidad.
y nos plantea la necesidad de identificar un tema de investigación. Ustedes ya tienen un gran avance sobre esto con los ejercicios que hemos hecho, porque debemos de plantear nuestro tema de investigación. O sea, ¿qué es un tema de investigación? Un tema de investigación es un gran enunciado muy general que nos va a permitir identificar incluso varias grandes características de una realidad, del problema que resuelve o de los problemas que resuelve o que enfrenta la ingeniería electrónica. Entonces, la ingeniería electrónica, ustedes lo han podido verificar, trabaja varios temas y esos temas los han encontrado ustedes en las tesis de la propia universidad, en las tesis de otras universidades y en los artículos científicos que han revisado. Esta revisión de literatura, revisión preliminar de literatura, los documenta muchísimo a ustedes, los fortalece mucho a ustedes. Empezar simplemente a revisar una noción muy general del proceso del método científico y a nivel de taller trabajaremos el planteamiento del tema de investigación. Cómo empezar, por dónde empezar, cómo redactar, cómo escribir en un texto, en una hoja, el planteamiento de un tema de investigación. Este esquema que voy a comenzar a describir ahora no es un esquema nuevo, ya ustedes lo han visto en un material anterior. Es el esquema global del proceso de producción científica. Y quizás nosotros hemos comenzado viendo ya uno de los procesos, que es el proceso de la comunicación científica. ¿Por qué? Porque hemos revisado artículos y hemos revisado tesis que se encuentran en repositorios y en bases de datos respectivamente. Es decir, como resultado de todo un proceso de comunicación científica. La comunicación científica termina con la publicación de un trabajo de investigación, un artículo, una tesis. Pero nos falta revisar un proceso, que es el proceso de la investigación científica. Y ustedes, como ingenieros, entenderán mejor que toda actividad orientada a producir un resultado sigue pasos ordenados, sigue un proceso, sigue un orden, una secuencia. Y a medida que se va avanzando, cada etapa va retroalimentando la etapa anterior y va desarrollándose de manera coherente, va desarrollándose de una manera que nos permite ir consolidando conocimientos y nos permite ir retroalimentando cada momento, cada etapa. ¿Cómo empieza una investigación? Bueno, con una idea. Ustedes han trabajado también un par de materiales, incluso un video sobre la idea de investigación. Tenemos una idea. Volviendo a mi ejemplo, yo tengo interés en dispositivos electrónicos, probablemente sensores, con aplicaciones en seguridad pública. Eso me inquieta a mí, eso me interesa. Pero es una idea nada más. Y probablemente tengo por allí alguna información muy referencial. Todavía no estoy en condiciones de definir un problema de investigación. Todavía no puedo definir problema de investigación. Aún no sé cuál será ese camino o caminos que pueda tomar para responder la pregunta de investigación que pueda plantear. No sé cuál será esa estrategia. Aún no sé qué argumentos podría utilizar para decir, este es un problema de conocimiento, este es un problema científico y que yo lo expreso con esta pregunta de investigación. Aún no cuento con esos argumentos. Tengo ideas muy vagas de cómo diseñaría esa investigación, es decir, cómo planificaría esa investigación. Estoy solamente en una idea inicial. Desconozco aún cómo hacerlo y no sé qué cosas tendría que ir generando de manera preliminar, qué productos o subproductos podría ir generando para poder ya tener una propuesta concreta, una propuesta de investigación concreta, clara, legible, entendible, aceptada. Aún no lo sé. Por ejemplo, nosotros en la asignatura vamos a tener un producto escrito. Ese producto escrito, ¿qué cosa es? Es nuestro planteamiento de tema, ¿ya? Nuestro planteamiento de tema. Entonces, toda investigación comienza con una idea inicial. Esta idea tiene que madurar para convertirse en problema. Esta idea, producto de la revisión de literatura, tiene que permitirme conocer los caminos, las estrategias, los procedimientos. Esta revisión de literatura tiene que darme las nociones teóricas, las leyes y principios científicos para observar esa realidad. Esta revisión de literatura también me mostrará algunos diseños o cómo se planifica una investigación. Entonces, a partir de esta idea, lo único que poseemos inicialmente son conocimientos previos del tema. Conocimientos previos. Es decir, y esos conocimientos previos pueden ser lecturas anteriores, pueden ser experiencias laborales
o puede ser situaciones prácticas que nosotros hemos experimentado y que siembran en nuestras mentes inquietudes científicas, conocimientos previos del tema. Si nosotros planteáramos una pregunta de investigación solo con nuestros conocimientos previos, no vamos a construir ningún problema científico. ¿Por qué? Porque no son suficientes. Vamos a caer probablemente en la especulación, en el supuesto, en la creencia, en lo que nos parece y entre lo que nos conviene escuchar nada más. Todavía no hay una documentación científica, conocimientos previos, idea inicial. Entonces, esta idea inicial, para robustecerse, para enriquecerse, para consolidarse, es decir, para estructurar una idea inicial para darle forma, requiere que nosotros nos remitamos revisión de literatura, revisión de literatura. ¿Y qué cosa es la revisión de literatura? La búsqueda de información en bases de datos, en repositorios, ir a revistas científicas, leer artículos científicos, estar actualizados. Estar actualizados. Entonces, si mi interés inicial es un tema muy general sobre aplicaciones electrónicas con sensores para usos en seguridad pública, ese es mi conocimiento previo del tema, probablemente a partir de la revisión de la bibliografía, yo pueda encontrar más información que me permita, ¿qué cosa? Que me permita estructurar mejor mi pregunta de investigación. Es decir, mi idea es llevarla a un plano interrogativo. Entonces, si yo podría preguntar, ¿qué diferencias, o en todo caso, podríamos preguntar si es que en la revisión de la literatura yo encuentro que el sistema electrónico A tiene una determinada eficiencia en aplicaciones en seguridad pública, como por ejemplo registrar el rostro de las personas, tiene la capacidad de capturar información biométrica, talla, peso, rasgos faciales, movimientos antropométricos. Ah, mira, qué interesante. Entonces esto se puede utilizar para temas de seguridad pública. Pero sucede que el sistema electrónico B ofrece otras características, otras funcionalidades. Quizás logra identificar también qué tipos de dispositivos electrónicos una persona traslada en sus bolsillos, en sus maletas, en sus mochilas, qué tipos de dispositivos lleva que pueden representar algún riesgo o alguna amenaza para la seguridad pública. Detecta metales, detecta otro tipo de materiales que pueden resultar siendo nocivos para otras personas. Entonces, ahí tengo al menos dos conjuntos de información. Sucede que yo partí con que por ahí escuché que existían dispositivos o sistemas electrónicos tipo sensores que se pueden utilizar en la seguridad pública, pero no sabía hasta que encontré bibliografía actualizada que existen dispositivos electrónicos con capacidades de registro de información biométrica. Bio de vida, de medición de la vida, talla, peso, estatura, el largo de los brazos, ¿no? Estimaciones de una serie de rasgos faciales, ¿no? Formas de la nariz, forma de los ojos, forma de las orejas, movimientos, etcétera. Antropométricos. Antropométricos viene de hombre, de individuo, de persona. Caracterización de personas, ¿no? Rasgos biológicos de las personas, características físicas de las personas. Pero sucede que encuentro también en la literatura que existen otros dispositivos de sistemas electrónicos que tienen capacidades de detectar los artículos que uno porta, que no necesariamente pueden ser de metal, también tiene otras cualidades y detecta eso. Entonces, ante esa información que acojo o que recojo, que acopio, me voy planteando muchísimas preguntas y puedo plantear una pregunta inicial. Mi pregunta inicial sería, ¿cuáles son los sistemas electrónicos que se utilizan en el Perú con fines de seguridad pública? Yo tengo una respuesta. Mi respuesta, ¿cuál sería? Se utilizan sistemas electrónicos que registran información antropométrica, así como sistemas electrónicos que registran qué tipo de materiales transporta una persona cuando ingresa a un lugar público. ¿Basado en qué? En la literatura. Esas respuestas yo no las tenía con mi conocimiento previo del tema. No, aquí no lo tenía. Recién cuando me he actualizado con la revisión de la bibliografía. Pero esa pregunta me lleva a responder también, seguramente, con mucho más documentación cuando siga informándome, cuando siga leyendo.
Y también veré seguramente la nueva tecnología que van generando unos países con mayor grado de desarrollo tecnológico, industrial, informático, etcétera, con ese tipo o con esas finalidades y de aplicaciones. Entonces, ¿dónde surge una investigación? En nosotros mismos, en nuestros intereses, en la realidad que observamos, en nuestros conocimientos previos. Se llama idea de investigación, pero no basta quedarse con la idea inicial. Esa idea debe evolucionar, debe de robustecerse, debe de estructurarse a partir de la revisión de literatura, la actualización. ¿Cómo se enriquece nuestra idea? Se enriquece incluso cuando encontramos artículos de investigación que discuten resultados de otras investigaciones, en donde presentan las ventajas y las desventajas de determinados sistemas electrónicos con usos y aplicaciones en seguridad pública o en seguridad vial, ¿no? Que también fue uno de los ejemplos que anoté en las sesiones anteriores. Entonces, y esta idea inicial también se va a robustecer a partir de lo que vayamos a encontrar en esos apartados de los artículos que seguramente ustedes ya han explorado, que se llama la discusión de los resultados. Entonces, nuestra idea la vamos a enriquecer realizando investigaciones bibliográficas detalladas. ¿Sobre qué dice aquí? Dice sobre el estado de la cuestión. ¿Y qué cosa es el estado de la cuestión? Bueno, es conocer qué tanto se ha avanzado y realizado investigaciones, tomando el ejemplo sobre los dispositivos electrónicos y sensores con usos y aplicaciones en seguridad pública o en seguridad vial. Entonces, ¿cuál es el estado? A ver, el estado de la cuestión nos puede remitir a que inicialmente los sensores pues eran de un limitado alcance. En seguridad vial, por ejemplo, que no podían registrar vehículos solamente hasta determinada velocidad o solamente bajo determinadas condiciones meteorológicas o atmosféricas. Entonces esas tecnologías se han ido descartando y han ido incorporándose nuevas tecnologías. Luego encontramos que los sensores empiezan a evolucionar, estos dispositivos empiezan a evolucionar y se empiezan a generar, por ejemplo, los parámetros internacionales de calibración de estos tipos de dispositivos, es decir, con calibraciones y con cartas de calibración debidamente actualizadas para que los datos que se recojan sean realmente eficientes. Entonces, ¿cómo nos informamos y cómo nos documentamos? A partir de la revisión bibliográfica, jóvenes. Es decir, la lectura de trabajos de investigación resulta crucial para plantear problemas de investigación. Aquí tenemos un esquema que nos orienta también en estos quehaceres. Y en este esquema que tenemos a la vista, yo presento aquello que se denominan las etapas de problematización en la investigación científica, pues encontraremos aquellos pasos ordenados a los cuales he hecho referencia, ¿no? Esos pasos que siguen una secuencia, que siguen una lógica, que siguen una lógica coherente. Entonces ahí encontramos 4 grandes pasos que nosotros podemos denominar las etapas de la problematización en la investigación científica, es decir, cómo construimos un problema de investigación. Problematizar una determinada realidad significa identificar cuál es el conocimiento que no existe o cuál es aquel conocimiento que necesita irlo complementando. Incluso en otros niveles mucho más avanzados, problematizar también significa identificar aquellas preguntas de investigación que ya han sido respondidas y que nosotros podríamos proponer nuevas formas de responderlas, o sea, nuevas estrategias. ¿Cuáles son estas etapas de la problematización de la investigación? Tenemos una primera etapa llamada la exploración, una segunda etapa llamada la concreción, una tercera etapa llamada el planteamiento y una cuarta etapa llamada la delimitación. Exploración, concreción, planteamiento y delimitación. Son las secuencias, son los pasos que vamos a ir cumpliendo para problematizar una determinada realidad. Y aquí están las flechitas, ¿no? Aquí están las flechitas, que siguen una secuencia. Nos dice que se sigue una secuencia. Entonces aquí hay una secuencia, pasos ordenados. Bien, el número 1, la exploración. La etapa 2, la concreción. La etapa 3, el planteamiento. Y la etapa 4, la delimitación. ¿Qué cosa estamos mirando?
Pues las etapas de la problematización de esto de acá. La problematización. Y todo esto que tenemos a la vista, jóvenes, que ahora estamos denominando problematización, nos debe de permitir, ¿qué cosa? Plantear, lo voy a escribir, plantear un problema de investigación. Y un problema de investigación se expresa, lo hemos dicho, en sentido interrogativo. ¿Qué significa eso? Pregunta. Significa pregunta. Plantear un problema de investigación significa entonces observar una realidad, dar cuenta de lo que uno observa y de lo que ocurre, y finalmente vamos a redondear ese conjunto de ideas planteando una pregunta. ¿Por qué? Porque hemos verificado que lo que ya hemos narrado en nuestro planteamiento de problema, existe información que se desconoce y que se requiere conocer. No hay información, no hay conocimiento. Estamos ante un vacío de conocimiento. Entonces, la pregunta de investigación debe de ayudarnos a que respondiendo esa pregunta, estamos resolviendo ese vacío de conocimiento. Por eso que aquí, en la parte inferior, hay un recuadro que dice tipos de problemas. Todo esto de acá, que he enmarcado en verde. Tipos de problemas. Y vamos a encontrar dos tipos de problemas. Hay que distinguirlos estos. Hay que distinguirlos con bastante interés, con bastante preocupación, con mucha claridad. Saber diferenciarlos. Hay un tipo de problema que se le conoce con el nombre de problemas de rutina. Problemas de rutina. ¿Qué cosa es un problema de rutina? Es un problema práctico. Hace un momento, por ejemplo, yo no podía conectarme, solamente estaba conectado en un dispositivo móvil, pero no podía conectarme a través de la computadora porque me salía un mensaje ahí de que debo de reiniciar sesión, reiniciaba sesión, no podía, tampoco podía hacer uso de la plataforma en la versión web, tampoco podía hacerlo aunque reinstalé la aplicación de escritorio, no podía. Y en el dispositivo móvil es mucho más complicado pues proyectar y hacer todas estas explicaciones que intento con mi esfuerzo didáctico de llevarles a ustedes la sesión académica, ¿no? Hasta que lo resolví. Es decir, se me presentó un problema cotidiano. Los problemas de rutina se llaman también problemas cotidianos. Lo que ocurre en el día a día, problema cotidiano. Entonces, un problema de rutina, llamado problema cotidiano, se resuelve en función a conocimientos que ya existen, a conocimientos que no necesariamente son científicos, son conocimientos prácticos. Por eso que a los problemas de rutina se les llama también problemas que requieren simplemente una intervención y se resuelve. ¿Cuál fue la intervención? Reinicié la computadora. Después de reiniciar la computadora, volví a instalar la aplicación de escritorio y recién allí pude iniciar mi sesión y presentarle la pantalla a través de mi computadora. ¿Acaso hice alguna investigación científica? ¿Acaso apliqué algún método hipotético deductivo? ¿Acaso me planteé una hipótesis? ¿Acaso me fui al campo, creé mi base de datos? ¿Acaso me puse a leer artículos científicos de cómo puede funcionar la plataforma Teams? No, es un problema de rutina, es un problema cotidiano. Los problemas cotidianos, los problemas de rutina, llamados también, aquí está, problemas prácticos, no requieren hacer investigación. No, porque se resuelven por intuición, se resuelven con conocimiento existente, se resuelven preguntando a un colega si alguna vez a ti te ha pasado que no puedes ir, sí, reinícialo, reinstala, vuelve a ingresar tu usuario, contraseña y ya está. Son problemas de rutinas, problemas cotidianos, problemas frecuentes, problemas del día a día. Ahí no hay nada que problematizar. Ahí no hay problema que identificar. Ahí no hay pregunta que hacer. Ahí no hay hipótesis que proponer. Ahí no hay necesidad de diseñar una encuesta, un instrumento, una entrevista, analizar, recoger los datos. No, no se necesita. Se llaman problemas de rutina. Se llaman problemas prácticos. ¿Y cómo se resuelven? Se resuelven mediante una simple intervención directa. Nada más. Nada más, jóvenes. Entonces, voy a poner acá una pregunta de problema de rutina, de problema práctico. A ver, yo podría preguntar lo siguiente, que puede por su sonido, por su connotación,
puede parecer, es un problema de conocimiento, es un problema científico, ese es un problema científico. No, yo puedo preguntar, por ejemplo, lo siguiente. ¿Cuáles son las capacidades tecnológicas para desarrollar una eficiente sesión académica con los estudiantes de ingeniería electrónica de la asignatura de metodología de la investigación científica? Oh, parece una pregunta científica. No, no lo es. Es un problema de rutina. Es una pregunta sobre una práctica cotidiana. Entonces, ¿cuáles son las capacidades tecnológicas? Bueno, primero contar con una computadora, contar con conectividad o con acceso a Internet, o una laptop que tenga acceso y conexión Wi-Fi, contar quizás con un micrófono más o menos regular en cuanto a su calidad de audio, contar por ahí con una pequeña camarita que pueda permitir vernos, interactuar, instalar un software de videoconferencias, por ejemplo en Microsoft Teams, y saber aplastar, saber qué botoncito vamos a aplastar para proyectar la presentación. Listo, se acabó. No hemos ido a la base de datos, no hemos ido a Scopus, no hemos ido a EBSCO, no hemos ido a Licia para encontrar soluciones a estos problemas. No hemos planteado hipótesis. Son problemas de rutina, problemas cotidianos, problemas prácticos que se resuelven con simples intervenciones, como las que he mostrado, como las que he manifestado. ¿Ok? Un tipo de problema. Allí no hay lugar para aplicar el método científico. En cambio, ajá, ajá, en cambio, nos vamos a enfrentar a otro tipo de problemas llamados problemas científicos, como lo que acabo de destacar aquí con este recuadro de color medio azulino. Allí, que estoy remarcando con varias líneas. Problema científico. Problema científico. Vamos a marcarlo, darle un check ahí. Problema científico. Bien, problema científico. Estos problemas científicos se conocen también con el nombre de problemas de investigación o problemas de conocimiento. Es decir, cuando tenemos problemas de conocimiento es porque desconocemos algo y necesitamos descubrir el conocimiento. Estamos frente a un problema de conocimiento. Hace un momento yo hice una pregunta, ¿no? Yo pregunté, ¿cuáles son las capacidades tecnológicas que se requieren para sostener una sesión académica eficiente con los estudiantes de ingeniería electrónica en la asignatura de metodología de la investigación científica? Las capacidades tecnológicas, tener una computadora, tener conexión a Internet, descargar e instalar un software de videoconferencias, contar con una herramienta de presentaciones como Microsoft PowerPoint, saber qué botones debemos de aplastar para presentar la presentación, saber cómo controlar el audio, saber cómo controlar la cámara, etcétera. Verificar si alguien está levantando la mano, etcétera. Capacidades tecnológicas. Ya está. Resuelto el problema cotidiano, el problema de rutina. Pero si yo preguntara, jóvenes, acá, atentos, ¿ah? Si yo preguntara sobre el mismo tema, miren, cómo una pregunta puede hacernos confundir si requiere o no aplicar el método científico. En cambio, si yo preguntara, ¿cuáles son las condiciones socioeconómicas que brindan mejores oportunidades para el aprendizaje mediado por tecnologías informáticas en los estudiantes de ingeniería electrónica de la Universidad Nacional Federico Villarreal? Pues para esa pregunta yo no tengo respuestas. Estoy desconociendo cuáles son las condiciones socioeconómicas que van a contribuir para que ese grupo de estudiantes, mis queridos estudiantes de metodología de la investigación científica, tengan un exitoso proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnologías en la asignatura que estamos cursando. Pues yo desconozco esas respuestas. Estoy entonces ante un problema de conocimiento. Estoy entonces ante un problema de investigación. Distinguidos estudiantes, acabo de plantear un problema científico en forma de pregunta. ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas exigidas para que los estudiantes del curso de Metodología de la Investigación Científica tengan un eficiente proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnologías de la información y comunicación? Cuando digo que yo no tengo respuestas es porque no sé cuáles son esas condiciones socioeconómicas y no sé cuáles serían esas estrategias de éxito para que, a pesar que estamos no viéndonos, no reunidos en un aula, ustedes puedan tener un resultado con altas calificaciones y con grandes aprendizajes en el curso. Desconozco. Y cuando digo que desconozco, pues en el fondo yo tengo solo conocimientos previos. Claro, yo podría decir que las primeras condiciones socioeconómicas, bueno, que el hogar de mis estudiantes, que la casa de mis estudiantes,
al menos cuenten con una computadora y que a pesar de que hay varios hermanos, hermanitos, primos que estudian todos en medios virtuales, bueno, ojalá pues se distribuya el horario apropiadamente para que todos puedan llevar sus clases, condiciones socioeconómicas. Bueno, pero que no solamente cuenten con una computadora, sino que puedan contar con capacidad adquisitiva de pagar el Internet. Y si de repente tienen la computadora, tienen la capacidad de contratar el Internet, de repente la calidad del Internet es tan deficiente, o de repente es una tarjeta que caduca y no pueden concretar los logros académicos, condiciones socioeconómicas. ¿Cuánto cuesta el Internet? ¿Cuánto es el pago mensual? ¿Y cuánto genera el papá o el que trabaja en el hogar para financiar eso? Porque no es el único pago, pues hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar muchas cosas, condiciones socioeconómicas. El papá o la mamá o el jefe del hogar o el propio estudiante, ¿tiene trabajo o no tiene trabajo? ¿Puede agenciarse o no puede agenciarse de recursos para financiar su computadora, su laptop, su internet? ¿Se dan cuenta? Estoy planteando a priori algunas respuestas, ensayando unas respuestas, estoy conjeturando basado solo en mis conocimientos previos. Pero también debo de argumentar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que éste sea eficiente, entonces yo debo, bueno, la estrategia pedagógica adecuada es quizás la estrategia de los juegos, la estrategia basada en los juegos, o el uso de objetos virtuales de aprendizaje, infografías multimedia, audios, videos, distintas estrategias. Entonces hay estrategias pedagógicas que se conocen como la infopedagogía, es decir, la pedagogía basada en los sistemas de información. Entonces estoy haciendo unas primeras aproximaciones, pero yo no sé en realidad cuál será esas condiciones socioeconómicas que se requieren para que estos procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnologías, por medios virtuales, sean eficientes en los logros académicos de los estudiantes. No lo sé, solamente tengo estas primeras aproximaciones de respuesta. Bien, entonces, he puesto un ejemplo de problema práctico y he puesto otro ejemplo de problema científico sobre el mismo tema, en la misma realidad. ¿Cuál es esa realidad? Los estudiantes de metodología de la investigación científica de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Dónde vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar en lo que se conoce como los problemas de conocimiento, los problemas de investigación. Aquí, aquí vamos a trabajar nosotros. Allí, en este campo que voy a marcar y remarcar con este punterito, allí. Y otra vez lo marco, y otra vez lo marco para que destaque. Estos problemas nos interesan, jóvenes. Los problemas de conocimiento, no los problemas de rutina. No, eso no. Eso no es objeto de aplicar el método científico. Ahí no podemos aplicar el método científico. En cambio, en el problema en forma interrogativa que he planteado, cuáles son las condiciones socioeconómicas que se exigen para que el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología de la información y comunicación tenga logros positivos en los estudiantes de la carrera de ingeniería electrónica, eso sí me permite conjeturar, es decir, lanzar respuestas a priori a esa pregunta. Me permite plantear una hipótesis, la respuesta a priori es una hipótesis. Me permite observar la realidad, me permite recoger datos de la realidad, datos que debo de analizar y los resultados que obtenga los contrastaré, los compararé como respuesta inicial y verificaré si acepto o rechazo mis preguntas iniciales, mi hipótesis. Y luego discutiré los resultados de mi investigación con otras investigaciones. Entonces, por un lado, problemas de rutina, por otro lado, los problemas prácticos. Profesor, ¿y en quién se basa usted para decir que existen problemas prácticos o de intervención o de rutina y problemas de investigación, de conocimiento o científicos? Me baso en Mario Bunge. Mario Bunge, por un lado, y por otro lado, los autores que tenemos ahí en la cita a pie de diapositiva son aquellos que hacen esa distinción, entre otros. Es como que si estuviéramos en clases presenciales, un estudiante que desde muy lejos llegara al aula y terminada la clase se da cuenta que no tienen una moneda para retornar a su hogar y se preguntara, ¿y ahora cómo pago mi pasaje? Pues ese no es una pregunta científica, es un problema de rutina. En cambio, bajo ese mismo tema, se preguntara, ¿cuáles son las estrategias de sobrevivencia que debo de aplicar para enfrentarme nuevamente a escenarios de carencia de dinero que imposibiliten mi desplazamiento desde mi hogar hasta el centro de estudios? Eso es otra cosa. Ese es un problema científico.
¿Qué estrategias de sobrevivencia? Existe una teoría de las estrategias de sobrevivencia, las teorías de la adaptación social, teorías de la estructuración social, etcétera. ¿Se dan cuenta? El mismo tema, la misma realidad que observamos nos puede dar muchísimas preguntas. Problemas de rutina, preguntas de intervención, preguntas prácticas o problemas de conocimiento. Aplicando a mi ejemplo de mi interés, que lo tengo todavía muy vago, ¿no? De la aplicación de sistemas electrónicos con usos y aplicaciones en la seguridad pública o en la seguridad vial, ¿no? Que me interesa. Que estoy utilizando como un ejemplo, tratando de ser didáctico con ustedes, ¿no? Entonces yo me pregunto, pues, ¿no? Un problema práctico. ¿Cómo optimizar la fuente de energía de los sistemas electrónicos con aplicaciones a seguridad pública? Lo que estoy diciendo es, bueno, ¿cómo hago que la fuente de energía dure más? O que sea más eficiente, o que no me recaliente el equipo. Bueno, ahí no hay nada, ninguna investigación que hacer, simplemente conocer los materiales que existen sobre abastecimiento de energía o fuentes de energía y hacer su adaptación. En cambio, si yo preguntara, ¿cuáles son los niveles de eficiencia en el registro de los datos biométricos de población que se desplaza en las inmediaciones de la estación del Metropolitano de Plaza Norte con la finalidad de diseñar estrategias preventivas en seguridad ciudadana? Pues allí no tengo una respuesta. Tendría que conseguirme un dispositivo electrónico y evaluar su eficiencia del registro de la información biométrica. Y evaluar. ¿Qué cosa significa eficiencia en el registro de los datos? Que me registra que la mayor cantidad de movimiento en corto tiempo, que en tiempo real me va generando capturas de pantalla de rasgos faciales, me va generando el reporte de las medidas, tallas, me va registrando si determinada persona lleva algunos objetos peligrosos o sospechosos en los bolsillos, en la maleta, en los maletines o camuflados entre los sombreros o las zapatillas. ¿A qué le llamo eficiencia? No lo sé. Tengo que documentarme, tengo que revisar literatura para dar una respuesta a priori, para plantear mi primera respuesta a mi pregunta, que se llama hipótesis. Entonces, ¿con cuál vamos a trabajar nosotros jóvenes? Con problemas científicos, con problemas de conocimiento. Entonces, en esta etapa, ¿sí? En esta etapa, vamos a entrar. Acá les he mostrado de manera muy panorámica el aprender a diferenciar los problemas, los tipos de problemas, ¿no? Problemas científicos son los que nos interesan a nosotros. Y también les he mostrado las etapas de la problematización. Esas etapas de la problematización que son la exploración, la concreción, el planteamiento y la delimitación. Ahora nos falta entrar a estudiar cada una de estas etapas. Entrar a conocer a profundidad, entrar a conocer a detalle cada una de las etapas. A ver, por sentido común, jóvenes, ¿qué significa, qué entienden ustedes por explorar? A ver, por sentido común, ¿qué cosa es explorar? A ver, nos vamos a las Malvinas, ¿de acuerdo? Tenemos en la cabeza inquietudes de queremos armar algo con piezas y repuestos que por ahí están. Nos vamos a las Malvinas, o nos vamos a Tacora, nos vamos a Tacora. O algún mercadito por ahí del lugar donde vivamos, que suelen vender repuestos, no, artículos, artefactos en desuso, etcétera. Y que pueden ser aprovechados algunas tarjetas, algunos circuitos, algunos dispositivos, ¿no? Diodos, condensadores, resistencias, cables, etcétera. Aluminio, lo que sea, ¿no? Entonces vamos y miramos, pues, miramos, hacemos una exploración, miramos, preguntamos precios, lo agarramos, lo miramos, lo volteamos, sacudimos, ¿no? Hacemos sonar, vamos a otro stand, seguimos así, estamos explorando. Estamos construyendo información en nuestras cabezas que finalmente nos va a dar una orientación. Es decir, estamos construyendo información sobre el todo lo que existe a nuestro alcance. En el mercado Las Malvinas, en Tacora, en La Cachina. Vamos explorando, vamos construyendo un todo de información que luego nos va a orientar. Ah, ya, entonces vamos a comprar diodos, ya, diodos. O vamos a comprar transistores, ya, esos transistores clásicos, antiguos, esos de tres patitas, ¿no? Que ahora ya vienen todos integrados en un chip, ¿no?
Ya, vamos a comprar de esas luces psicodélicas antiguas, vamos a comprar las tarjetas para hacer una comparación de cómo eran los sistemas de luces psicodélicas antes y cómo son ahora en sistemas computarizados. Para comparar, estamos explorando, vamos a orientar hacia dónde vamos a adquirir, qué cosa vamos a adquirir. Exploramos, nos enfrentamos, claro, los dispositivos que están ahí probablemente los conozcamos, pero también vamos a conocer nuevos dispositivos, nuevos sistemas electrónicos, nuevas tecnologías, etcétera. De repente, no sé si ustedes recordarán, pero hoy, por ejemplo, en la actualidad, cuando uno va a una fiesta y las luces, hay unas bolitas que giran e irradian luces, ¿sí o no? Botan tipo rayos, ¿no? Bueno, antiguamente existía algo parecido a eso, pero era una bola de Tecnopor, tipo una pelota, con bastantes espejitos de cuadrados, cubierto con espejitos de cuadrados todo el Tecnopor. Y la bola giraba, pero no emitían luces. Entonces, la bola era apuntada, estaba colgado en el techo como un foco en el techo y apuntaba un proyector de luz blanca o de alguna luz de color. Apuntaba ese cañón de luz a la bola que giraba y como está cubierta de espejitos, al girar generaba el efecto de las luces, eran disparadas en el salón de baile. Ya, pero hoy no, pues hoy existen ya las bolas que giran, que tienen las luces adentro y que lo podemos manipular en intensidad de luz, en velocidad, en formar figuras, etcétera. Hay una evolución de la tecnología. A eso me refiero cuando digo que pueden conocer nuevas tecnologías o conocer tecnologías recientes. Y esto que le hablo era pues un furor en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Incluso habían unas luces giratorias, ¿no? Que eran elaboradas en unas cajas negras de AAA y que giraban con un motorcito, esos motorcitos que antiguamente utilizaban los Walkman o los Discman, las radiograbadoras que tocaban cassette, con eso eran instalados. Entonces, podemos ir conociendo y vamos explorando y construyendo toda una información para orientar hacia dónde elegimos o qué elegimos, ¿no? En esas cachinas, en Tacora, en las Malvinas, ¿no? Eso es explorar. Ahí estamos explorando. Esa primera etapa de la problematización, que no es otra cosa más que ir acopiando mayor información a priori. Y esa información a priori que nos va a permitir orientarnos, ¿qué cosa consiste? Y acá los voy a mostrar, ¿no? Consiste en el inicio de la investigación. Es el inicio de la investigación, la exploración. ¿Qué propósito tiene? Tiene el propósito de construir un problema. Tiene el propósito de construir un objeto de estudio. Quinta nota a pie de página. Objeto de estudio, tema de investigación. Objeto de estudio es el qué estamos investigando o qué queremos, el qué, ¿no? La cosa, el fenómeno, la realidad al que se enfoca nuestro proceso de investigación. Más allá o al margen de lo que necesitemos, ¿no? Para los recursos que serán necesarios. Es más que eso. Es decir, esta fase llamada de la exploración tiene el propósito, su prioridad es construir el objeto de investigación, la cosa, el fenómeno, la realidad en el que vamos a enfocarnos. Entonces, en esta fase exploratoria, el investigador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ser muy observador, prender activar la mayor cantidad de sinapsis de redes neuronales en su cerebro, observar y escuchar todo lo que sea posible respecto a su tema de interés, pero también ser flexible a las sugerencias que se les puedan dar. Flexibles respecto de su propuesta inicial, porque nuestra propuesta inicial o nuestra idea inicial no siempre está bien estructurada o bien documentada, porque solo se basa en conocimientos previos, no se basa en evidencia teórica ni científica. Evitar resistirse a esas propuestas, escucharlas. Y en la medida que uno va recibiendo toda la información posible y observando todo lo que está a nuestro alcance, se va a activar muchísimo más nuestra creatividad. Entonces, vamos a estar acá ya en mejores condiciones de plantear preguntas de investigación. Y esa pregunta de investigación también por ahí va a empezar ya a lanzar algunas aproximaciones de respuesta. Esta exploración va a ir de la mano con la lectura de reportes de investigación, de tesis, de trabajos académicos, de artículos científicos que tienen un carácter especializado. Por ejemplo, en la profesión que ustedes están formándose, bueno, la literatura es especializada. Y también acudir a los trabajos recientes, ¿no? A los descubrimientos.
tratar de identificar cuáles son las deficiencias, las limitaciones de determinado estudio, de determinado tema. Si ustedes quieren ingresar a este contexto de la exploración, además de hacer uso de su capacidad de observación, además de focalizarse en algo concreto para construir su objeto de investigación y de recibir todas las críticas, los comentarios, las sugerencias, ustedes también tienen que empezar a conversar con personas que trabajan el tema. Y esto resulta un vínculo muy apasionante. Es un vínculo entre nosotros que estamos interesados en producir algo y es gratificante porque vamos a experimentar el encuentro con el saber y el encuentro con el querer saber. Entonces, ¿cómo iniciamos? Acumulando conocimientos esenciales, conocimientos básicos, relevantes sobre el tema. Estamos en esta fase de la exploración, la fase inicial. Entonces, en esta fase de exploración, jóvenes, ustedes tienen que poner rienda suelta a sus imaginaciones y a sus libertades, también con actitud crítica. Rienda suelta a la imaginación. Claro, va a llegar el momento en donde esa rienda suelta a la imaginación, a la creatividad y a la libertad va a empezar a tener sus restricciones. Claro, cuando se acote el planteamiento, cuando se delimite, cuando entremos a otra de las etapas. Por eso es importante que en la fase exploratoria tomemos nota de todo lo que observamos, de todo lo que surge, todas las propuestas que escuchamos. ¿Por qué? Porque el propósito es identificar qué es lo que se desea conocer. Y esta es una etapa que no debe de pasarse de manera precipitada. No debe de pasarse de manera precipitada. O sea, debemos tomar apuntes, tomar notas. Y entre nuestras notas, ahí van a estar las ideas principales, ¿no? Ahora, para poder identificarlas, quizás las podemos agrupar, pues, ¿no? Agrupar, relacionar con el tema que nos interesa o con el objeto de estudio, y por ahí vamos a empezar a identificar las características de esas realidades que nos interesan también, características mucho más específicas. Entonces ya ahí vamos a empezar a concretar nuestra idea de investigación. Luego, ¿qué cosa tenemos? Luego tenemos la famosa etapa 2, el segundo momento, el momento de la concreción. Por sentido común, ¿qué cosa es la concreción? A ver, ¿qué dicen ustedes? Por sentido común, ¿ah? ¿Qué es la concreción? En la parte exploratoria hemos tratado de capturarlo casi todo, ¿no? Hemos sido irrestrictos, ilimitados, ¿no? Y la concreción ya es diferente. Es un momento en el que empieza a tomarse decisiones, en el que empieza a separarse los contenidos secundarios o no tan relevantes y quedándonos con los que realmente nos interesan. Es en el momento en el que se toman decisiones, es el momento en el que se delibera sobre cuál es el problema de estudio. Por eso se dice, tal como vemos ahí en esta diapositiva, es el problema de mayor sistematización. ¿Qué cosa es sistematizar? Es organizar la información. Como decíamos hace un momento, no poderlo agrupar por campos temáticos. Así como en la primera etapa de la exploración lo hemos querido tener todo, pues en la etapa de la concreción debemos de tomar la decisión y aceptar que no es posible y no será posible abordar todas las características de un solo objeto de estudio. Y vamos a darnos cuenta que esa información que hemos acopiado por la observación, por la creatividad, por las recomendaciones, los comentarios de terceros en la etapa exploratoria, no siempre van a ser compatibles todos esos planteamientos, porque pueden estar o tener distintas orientaciones. Tenemos que buscar una coherencia, integrar un todo y precisar el área o el problema de conocimiento que realmente nos interese. Debemos de señalar todos esos aspectos del objeto de estudio que se refieren, que se señalan, que tienen que ver con nuestro tema de preocupación, con nuestro tema de interés. Y encontrar cómo esas informaciones que las tenemos allí un tanto dispersas todavía, cómo se vinculan, cómo se relacionan entre uno u otro objeto, entre uno y otro aspecto. De repente hay temas o hay información que corresponden a otras áreas del conocimiento o a otras líneas de investigación. Tratar de darnos cuenta cuáles son los aspectos generales y los aspectos específicos, es decir, cuáles son los problemas básicos y cuáles son los problemas que se subordinan a esos problemas. Generar grupos, agrupar la información. Estamos concretando. Esta es una fase importante, esta es una fase en donde vamos a desarrollar mayores ejercicios de sistematización, de orden.
repito, ¿no? Mientras que en la exploración hemos sido amplios, dispersos, muy creativos, muy libres, ¿no? Muy condescendientes con todo lo que se nos decía, tomábamos nota, nomás incorporábamos toda la información. En la concreción ya no. En la etapa de mayor sistematización, con relación a la fase previa, que es la exploración. Cuando uno se inicia en la investigación, tiene que concentrarse en el problema o en el grupo de problemas para satisfacer nuestro interés. Pero también debe de considerar la calidad, la originalidad del tema. Y debemos de encontrar cómo se vinculan unos temas o unos aspectos con otros. Entonces debemos de hacer un esfuerzo por distinguir cuáles son los problemas generales, los problemas específicos, ¿no? Ejemplo, ¿a qué me refiero cuando hablo de problemas o de aspectos generales y específicos? Volviendo a mi ejemplo, ¿no? De los sistemas electrónicos aplicados a seguridad vial. A ver, un problema general. Mi problema general era cómo optimizo las fuentes de energía para que los equipos de campo que se aplican en seguridad vial no se recalienten, ¿no? O puedan trabajar dentro de rangos normales en diferentes condiciones de temperatura ambiental, tanto en frío como en excesivo calor. ¿Cómo debo de optimizar esas fuentes de energía? Ese es el tema general. Y los temas particulares serían, ¿qué materiales deben de utilizarse en las estructuras para el diseño de las fuentes de energía? ¿Qué materiales? ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Es un tema subordinado a un tema principal. ¿El tema principal cuál es? ¿Cómo optimizar las fuentes de energía para el funcionamiento óptimo de los equipos o de los sistemas electrónicos con aplicaciones en seguridad vial? Ese es el tema general. El tema particular sería, específico sería, ¿cuáles son los materiales con el que deben de diseñarse las fuentes de energía de estos equipos? Otra pregunta sería, ¿cuál es el tiempo máximo que debe de operar este sistema electrónico para garantizar su optimidad, su optimización? ¿Cuáles son los estándares de calibración a tomarse en cuenta para los equipos de esta serie de fabricación? O sea, son temas que se van subordinando a un tema principal. Eso significa concretar, jóvenes. Les pongo un ejemplo práctico. Sucede que en su casa les han dicho, cuando retornas, traes víveres. Cuando retornas, traes víveres. Ah, muy bien. Entonces ustedes en su cabeza tienen toda una exploración de víveres, ¿no? Tienen lácteos, conservas, enlatados, pescado, carne, arroz, trigo, maíz, frutas, etcétera. Cantidad. Eso sería lo general. Lo específico, lo particular, ¿cuál sería? Sería, por ejemplo, el bloque de las frutas, el bloque de las menestras, el bloque de los lácteos, el grupo de las conservas. ¿Se dan cuenta? Es decir, todo eso son los víveres pues, para el hogar, para la alimentación de los miembros del hogar. ¿Ven? Es lo mismo, ¿no? Lo otro, ¿qué cosa pregunté en el ejemplo? Pregunté, bueno, ¿cómo optimizo? ¿Cuáles son las tecnologías para optimizar las fuentes de energía de estos sistemas electrónicos que se aplican en vigilancia o en seguridad vial? Encontré tres. Primero, los materiales de las fuentes de energía o baterías. Segundo, tiempo de funcionamiento máximo, para no tenerlo prendido ahí las 24 o 18 horas. Y lo tercero, ¿cuáles son los parámetros de calibración a tener en cuenta para equipos de estas series de fabricación? Tres subcomponentes de un todo. Ya he concretado, ya estoy concretando, ya no estoy disperso, ya no estoy incluyendo que mejor conectamos acá una toma de corriente de un poste y enchufamos ahí el equipo. Ya descarté eso, ya descarté que debo de utilizar baterías, tipo batería de vehículo, que debo de utilizar mejor baterías de celular. Ya descarté todo eso, ya descarté ya, eso ya no está ya. Eso fue en la exploración nada más. En la concreción ya no. En la concreción yo necesito para saber cuáles son las condiciones óptimas de las fuentes de energía de estos sistemas que se aplican en seguridad vial, tres cositas nada más. Materiales con los que se construyen las fuentes, el tiempo de funcionamiento máximo de cada uno de los sistemas o aparatos y cuáles son los criterios o los parámetros de calibración. A tener en cuenta con qué estándares juega, aplica bien este artefacto. Tres cositas nomás. Entonces, eso es concretar. Y con ese conjunto de acciones, el investigador lo que está haciendo es ubicar claramente su problemática, claramente. Y ya sabe entonces a qué teorías acudir.
Entonces tendremos que revisar teoría sobre fabricación de fuentes de energía. Teoría sobre el tiempo de funcionamiento de estos equipos. Teoría sobre parámetros o escalas de calibración para que sus medidas que realizan estos dispositivos en la seguridad vial sean eficientes. Ya identifiqué mi tema, mi objeto de estudio, los aspectos generales y específicos y ya sé qué teorías revisar, porque debo de dotarle de un marco teórico a mi observación de la realidad. Y este marco teórico me va a permitir fundamentar la problematización, fundamentar la observación, respaldar mi análisis, sustentar mis hallazgos investigativos. Y me va a permitir conocer si esta investigación generará nuevos aportes al conocimiento y a mi línea de investigación. La concreción. Entonces, esta concreción, como me permite identificar los aspectos generales y mucho más específicos de mi objeto de estudio, de mi problema de investigación, de mi qué estoy investigando, me permite elegir también el enfoque de investigación, pues. Me permite darme cuenta si determinado aspecto específico tiene o no la teoría suficiente y necesaria para fundamentarlo. Y también tomar la decisión con qué teoría trabajar entonces. Elegir. Generalmente el investigador nuevo, Nobel, elige la primera teoría que se le cruza en el camino. Puede ser un error. Hay que evaluar. Hay que evaluar. Hay que evaluar. Entonces, por eso debemos de, otra vez, pues no, siempre estar actualizados con la revisión de la literatura. Siempre. Y tomar las lecturas pertinentes, ¿no? Tanto para iniciarnos en la exploración como para ingresar a la concreción. Esa es una investigación seria. Entonces, cuando ustedes empiecen a hablar, ¿no? Empiecen a plantear su problema de investigación, tomando este ejemplo mío de los sistemas electrónicos o los sensores aplicados a vigilancia en seguridad vial, pues no solamente dirán y mencionarán la parte técnica, o sea, la parte de la descripción de lo que se observa, sino también lo harán con el respaldo de la teoría, tal como lo sostiene Vivas, en coherencia con Poma, tal como lo descubrió Cariga y que fue duramente cuestionada esta teoría por Trujillo. Cariga sostiene tal cosa, que contradice los planteamientos de Trujillo, quien afirma tal cosa en su estudio de investigación del año tal. Poma planteó una nueva pregunta de investigación. Vivas aportó un nuevo método. Entonces se dan cuenta que la teoría nos da esos elementos para poder sustentar de manera apropiada nuestras observaciones. ¿Qué es lo esencial cuando hacemos la concreción o cuando hacemos la investigación? Es conocer y también cuestionar lo conocido, de manera que ustedes se apropian de la teoría, pero hacen un uso crítico de la propia teoría. Un investigador que se compromete en la construcción de su objeto de investigación va a lograr construir un problema de investigación. ¿Y cómo vamos a notar que ese investigador está comprometido con su objeto de estudio? Que sus problemas de investigación lo va a expresar con claridad teórica, con claridad conceptual. ¿Por qué? Porque la teoría nos cimienta, nos da las bases, nos da la estructura, nos da el soporte, nos provee profundidad y nos da calidad al trabajo. Entonces, luego ingresamos a otra etapa, ¿no? A otra etapa, la etapa 3, la etapa del planteamiento. Dice, después de concretar una problemática, el investigador expresa con precisión y apoyado en la teoría el asunto a estudiar. ¿Qué significa eso? Planteamiento. ¿Qué es el planteamiento? El planteamiento es la tercera fase en la etapa de problematización que ocurre después de la concreción. Entonces, como ya hemos explorado, hemos sido tan dispersos, luego en la concreción hemos achicado la cancha, hemos delimitado, hemos acotado, hemos seleccionado y distinguido los grupos de temas y los aspectos generales y los aspectos específicos, pues ahora nos toca plantear. Y esto se va a hacer sencillo porque en la etapa de la concreción ya hemos tenido una aproximación con las teorías científicas. El planteamiento que requiere que se manejen con claridad los términos que existen dentro de la teoría. Entonces, ¿no? Vamos a elevar el nivel de nuestra forma de hacer preguntas, pues. Volviendo a mi ejemplo, si yo preguntara, ¿no? Preguntara, viendo mi ejemplo de estos sistemas electrónicos con usos y aplicaciones en seguridad vial o seguridad pública, si yo preguntara así, ¿no? ¿Cómo funcionan los sistemas electrónicos con usos y aplicaciones en la seguridad vial?
Bueno, no es una pregunta ni práctica, ni una pregunta de investigación, ni un problema de conocimiento, ni un problema de rutina. Está muy frágil todavía. En cambio, respaldado en la teoría, yo podría preguntar, ¿qué resultados ofrecen estos sistemas electrónicos en usos y aplicaciones en seguridad vial, dependiendo el tipo de fuente de energía, el tiempo de operación de cada uno de los sensores y en base a los parámetros de calibración? Ah, ¿se dan cuenta? Cambió la cosa. Ya está hablando alguien informado. Este manejo de teorías y de conceptos que nos provee la teoría científica que encontramos en la literatura que revisamos, empezamos a optimizar y a mejorar nuestras preguntas para comenzar el trabajo. Entonces debemos de definir los términos, pues, teóricos, conceptuales y científicos, y abandonar las expresiones cotidianas. Aquellas expresiones que no tienen precisión, aquellas expresiones que no tienen claridad, y empezar a relacionar los conceptos, así como lo he hecho. Relacionar los conceptos. Es decir, he teorizado, jóvenes. He teorizado. Y solo vamos a obtener respuestas a las preguntas que vamos a formularlas de manera apropiada. Planteamos el problema narrando una realidad, estableciendo relaciones con la teoría, y luego vamos a poder concretar esa pregunta de investigación, ese problema de conocimiento de forma interrogativa, que va a estimular ofrecer respuestas. Planteamiento del problema. Entonces, esta pregunta resultante del planteamiento se va a convertir el eje en torno al cual van a girar distintas respuestas. ¿Por qué respuestas? Porque tenemos pregunta general y tenemos preguntas específicas, pues luego. ¿Cuál era mi pregunta general? ¿Cuáles son las condiciones para optimizar las fuentes de energía de los sistemas electrónicos que tienen aplicación en seguridad vial? ¿Sí o no? Esa era mi pregunta general, ¿no? Ya, mi respuesta general es, ¿no? Que las condiciones deben de ser, ¿no? Las condiciones deben de estar señaladas por el material de fabricación de las fuentes de energía, el tiempo de operación de los sistemas y el modelo de calibración o los parámetros de calibración. Ya está. Entonces tendría que hacer preguntas específicas también, pues. Mi primera cuestión, ¿cuál era? Tiene que ver con los materiales. ¿Cuáles son los materiales que optimizan el funcionamiento de las fuentes de energía? O en todo caso, ¿cuáles son los materiales compatibles para el diseño de fuentes de energía de los sistemas electrónicos que se usan y aplican en seguridad vial? Primera subpregunta. Segunda subpregunta tenía que ver con el tiempo de operación, ¿no es cierto? Tiempo de funcionamiento. Entonces preguntaría, ¿qué relación existe entre el tiempo de operación de los sistemas electrónicos y su efectividad en el registro de la información? Tercera pregunta, ¿estaba vinculada a qué? Vinculada a los modelos de los parámetros de calibración de esos dispositivos, de esas series. ¿Cómo se validan los parámetros de calibración de los equipos que corresponden a estas series de los sistemas electrónicos que se aplican y usan en seguridad vial? Entonces, la pregunta central es la pregunta en torno al cual giran otras preguntas y otras respuestas. Preguntas y subpreguntas, respuestas y sus respuestas. Entonces, estas preguntas, como pueden ver, tampoco pueden ser tan abiertas, tan genéricas, ¿no? Es decir, el investigador tiene que plantear preguntas acertadas para proponer planteamientos viables, que sean fructíferos, fructíferos en el sentido que nos permitan generar el conocimiento. Estamos en la etapa del planteamiento, jóvenes. Aquí en esta etapa también nosotros vamos a poder ir dándonos cuenta que el papel que cumple el investigador es un papel de mucha responsabilidad, ¿no? Porque necesita el respaldo no solo de su observación crítica y apasionada quizás, ¿no? Y coherente, sino que necesita documentarse permanentemente. Pero también hay algo más, jóvenes. Vamos a encontrar obstáculos para conseguir las respuestas a nuestras preguntas. Eso enriquece la investigación. O sea, las respuestas no tienen que estar, cuando ustedes plantean sus preguntas de investigación, pues no esperen que las respuestas estén por ahí flotando en el aire o guardadas en sus bolsillos y pasándole la voz. Oye, Poma, acá estoy. Oye, Trujillo, acá estoy. Oye, yo soy la respuesta a tu problema específico, Cariga. No, eso no va a pasar. Van a encontrar obstáculos para obtener las respuestas. Oye, Vivas, alcánzame tu respuesta. No, así no es. Entonces, vamos entrando, jóvenes, al maravilloso mundo de la investigación científica. Esta tercera etapa quiero cerrar diciendo lo siguiente.
Un buen planteamiento, jóvenes, ojo, un buen planteamiento representa la mitad del camino hacia la solución de un camino que tiene que recorrerse. La mitad del camino. Ahora, ese camino que se recorre, jóvenes, ese es un camino que no tiene atajos, no tiene caminos que eludir. Hay que caminarlo sí o sí, el camino trazado hacia el encontrar la respuesta a nuestras preguntas de investigación. Pero algo más. De una vez que nosotros hemos expresado la pregunta, mi pregunta general, vuelvo a mi pregunta general, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para optimizar estos sistemas electrónicos que se usan y aplican en seguridad vial? ¿Qué me falta? Me falta aclarar el contexto. ¿Qué cosa es el contexto? Tiene las siguientes características. Dos, tiempo y espacio. Me falta aclarar el contexto. Tiempo, ¿cuándo observo el problema y dónde observo el problema? Entonces, mi pregunta de investigación quedaría redactada de este modo. ¿Cuáles son las condiciones tecnológicas, físicas o mecánicas, dependiendo cuáles son las condiciones, para el funcionamiento eficiente de los sistemas electrónicos que se usan y aplican en seguridad vial? En el año 2022, en la carretera Panamericana Sur, en el tramo de Surco a San Juan de Miraflores, tiempo y espacio. O sea, de una vez que hemos expresado en forma experta la pregunta de investigación, es necesario aclarar el contexto. ¿Qué significa aclarar el contexto? Identificar el cuándo, el tiempo y el dónde, el espacio. Y por supuesto que vamos a encontrar precisiones específicas, súper específicas, teóricas, y también algunas precisiones empíricas, precisiones teóricas sobre el uso de los conceptos, precisiones empíricas sobre los datos concretos. Bien, planteamiento. A ver, vamos a la cuarta etapa. La cuarta etapa, la delimitación. ¿En qué consiste la delimitación? Bueno, hay una delimitación que tiene que ver con la selección de las teorías que vamos a tomar en cuenta para desarrollar nuestro trabajo de investigación, ¿no? Determinar las teorías. Claro, nosotros vamos a encontrar que hay muchas teorías científicas sobre los materiales con los que se construyen y diseñan las fuentes de energía de estos sistemas electrónicos para control de la seguridad vial. Pueden haber distintos materiales, ¿no? O de repente se están incorporando lo que se llaman los nuevos materiales, ¿no? Por ejemplo, el grafeno. Entonces tendremos que utilizar teorías que sustentan el uso del grafeno en el diseño de fuentes de energía. O de repente hay teorías que han empezado a preocuparse por destacar las ventajas de los materiales convencionales en el diseño de fuentes de energía o de almacenadores de energía. Tendremos que tomar esa decisión y elegir esas teorías, determinar qué teorías van a sustentar nuestra observación a ese subproblema, subpregunta, subaspecto de la realidad, que es materiales para el diseño de fuentes de energía de estos dispositivos. O quizás todas las teorías que sean necesarias y coherentes, que tengan que ver con el tiempo de operabilidad o el tiempo de funcionamiento. Teorías que analicen esas relaciones entre el tiempo y eficiencia del funcionamiento de estos sistemas electrónicos. Debe haber la teoría A, la teoría B, la teoría C. De repente una teoría dice, bueno, el equipo puede funcionar durante 6 horas bajo determinadas condiciones atmosféricas o climatológicas. O puede decir, no, existe tal teoría que establece que dependiendo los metros sobre el nivel del mar en la que opera el equipo, va a estar condicionado a su eficiencia o a su efectividad. Entonces, en Pasamayo tendrá determinado funcionamiento por las condiciones atmosféricas, ¿no es cierto? Ahí hay salitre, ahí hay mayor humedad, existen mayores vientos, en temporada de verano por ahí quema excesivamente, ¿no? O de repente en Lima, en la Costa Verde, como está casi a nivel del mar, el tiempo de funcionamiento puede ser mayor o menor. Utilizaremos esas teorías. Y en el tercer aspecto específico que tiene que ver con los parámetros de calibración. Entonces saldrán las teorías que dicen, bueno, los principales parámetros de calibración para este tipo de dispositivos son de tal compañía, no que se sustentan en tales principios científicos. Y así dirá otra teoría, y otra teoría, y otra teoría, su propio cuerpo para abordaje. Es decir, la delimitación ya es un estadio, es una etapa
que muestra un importante avance en el proceso de la construcción del problema de conocimiento, de la construcción del problema científico. Entonces, para lograr esta delimitación, ¿qué tiene que hacer el tesista? ¿Qué tiene que hacer el investigador? Primero tiene que analizar pues las teorías y después determinar cuáles son esos asuntos que van a estar involucrados en su observación científica, en su trabajo. ¿Cuáles son esos elementos que tiene que dejar de lado? ¿Qué elementos, qué aspectos tiene que excluir? Es decir, es un proceso de afinamiento progresivo de los conceptos. Seleccionan los conceptos. De igual manera, esto va a ocurrir también en el caso de aquellos trabajos de investigación que tienen un carácter mucho más empírico, mucho más aplicado, tanto en campo como en laboratorio. Y se van a llevar deliberaciones. ¿Qué instrumento utilizar? ¿Qué instrumento de recolección de datos utilizar? Utilizamos una ficha observacional, aplicamos una guía de entrevista, aplicamos una lista de cotejo, aplicamos un cuestionario, hacemos un focus group. ¿Qué hacemos? ¿Qué técnicas utilizamos? Todo eso emerge de la revisión de la teoría. Lo importante de la delimitación es que vamos a tener que aislar todos esos factores que se consideran importantes en nuestro objeto de conocimiento, en nuestro fenómeno, en nuestra realidad, y de esta forma nos vamos a focalizar nuestro interés dentro de esos límites. Claro, también el contexto, el tiempo, el espacio, ¿no? Es siempre necesario especificar con términos, con expresiones, esa cuestión que vamos a estudiar y el tipo de evidencias que se requieren. Por ejemplo, ¿qué evidencias, qué datos, evidencias, datos necesitaríamos o necesitaré yo para dar respuesta a mi pregunta? ¿Qué condiciones se requieren para el funcionamiento óptimo de los sistemas electrónicos con aplicaciones en seguridad vial, en la carretera Panamericana Sur, en el tramo de Surco y San Juan de Miraflores en el año 2022? ¿Qué tipo de evidencia? ¿Qué tipo de datos? Entonces tendré que de repente una lista de cotejo para esos datos, para esos equipos y una ficha de observación de cómo es la dinámica del flujo del tránsito de los vehículos en ese lugar, en ese tiempo, en ese momento. Observar, recoger datos. La delimitación lo que tienen que lograr es precisar las condiciones de carácter empírico a los que se va a referir el problema. La delimitación nos exige a nosotros como investigadores la capacidad de proveer el problema de un carácter operativo, es decir, llevarlo a un nivel ejecutable, al proceso de investigación. Ya hemos preguntado y hemos planteado respuestas, ya hemos identificado cómo vamos a ir al campo, cómo vamos a recoger los datos o la evidencia. Ahora tenemos que tomar la decisión cómo vamos a analizar esos datos. ¿Utilizaremos alguna herramienta estadística? ¿Qué modelo estadístico es más pertinente para dar respuesta a ese tipo de preguntas? Entonces, la delimitación favorece el reconocimiento de nuestro ámbito de estudio, el encuadre teórico científico, ¿no? ¿Cómo? A través de una revisión exhaustiva de la literatura. Esta etapa de la delimitación, la etapa 4 de la problematización, implica, jóvenes, elaborar, o sea, finaliza con la elaboración de un proyecto de investigación. Y el proyecto de investigación es un documento de investigación, es un documento informativo, es un texto en el que vamos a señalar qué cosa, qué se va a investigar, cómo se va a investigar y con qué fundamentos teóricos y qué materiales vamos a desarrollar la investigación. Esta fase, llamada de la delimitación, obtiene un resultado, un producto básico, el problema de investigación. Y a partir de este problema vamos a hacer pues nuestra pregunta, ¿no? General y específicas. Pero también vienen otros elementos, jóvenes. No basta la pregunta y la respuesta. Hay que trazarnos los objetivos de la investigación. Es decir, qué intención tenemos, qué propósito queremos lograr. Si mi pregunta fue, ¿cuáles son las condiciones para optimizar el funcionamiento de los sistemas electrónicos que se usan y aplican en seguridad vial en el tramo Surco San Juan de Miraflores en la carretera Panamericana Sur en el año 2022? Pues yo debo de tener un objetivo. Y mi objetivo podría ser identificar las condiciones para optimizar el funcionamiento de los sistemas electrónicos que se usan y aplican en seguridad vial en el tramo de la carretera Surco San Juan de Miraflores en el año 2022. Mi objetivo, ¿cuál es? Identificar las condiciones.
Entonces, si nosotros no delimitamos, nos confundimos, pues, y nos dispersamos por distintos caminos y no llegamos a ningún final. Y se van a dispersar nuestro tiempo y sobre todo nuestros esfuerzos. Es importante delimitar. En esta etapa, jóvenes, la pregunta que vamos a ir formulando es una pregunta que puede sonar un término un tanto confuso. Es una pregunta unívoca en lo teórico, precisa en lo práctico y realista con nuestras capacidades como sujetos investigadores, con los recursos que disponemos y con el acceso al campo. La pregunta debe de tener esas características. Recuerden que al inicio le dije, bueno, no basta cualquier pregunta, tiene que reunir las características de la estructura heurística, ¿de acuerdo? Pregunta unívoca en lo teórico, o sea, no confundirse con otras teorías. Precisa en lo práctico, que se puede concretar, que se puede hacer, y realista con nuestras posibilidades. ¿Puedo yo o no ir a la carretera Panamericana Sur en el tramo Surco y San Juan de Miraflores a observar? Sí puedo. ¿Cuento con los recursos? Cuento con los recursos. ¿Tengo acceso al campo? Tengo acceso al campo. ¿Puedo revisar la teoría? Puedo revisar la teoría. ¿Puedo elegir las teorías? Puedo elegir las teorías. ¿Puedo diseñar los instrumentos de recolección de datos? Puedo diseñar los instrumentos. ¿Dispongo del tiempo? Dispongo del tiempo. Es unívoca en lo teórico, precisa en lo práctico y realista con mis capacidades. Para conformar una pregunta, para formular una pregunta de investigación, es un requisito, entonces nos vamos dando cuenta, debemos de partir de varias preguntas posibles. Y nuestras preguntas deben de generarnos siempre inquietudes a seguir profundizando, ¿no? Varias preguntas. O sea, no debemos decir solamente, esta es la única pregunta. No, no, hay subpreguntas también. Y del mismo modo debemos de proveer, pues, de prever múltiples respuestas. ¿Por qué? Porque esas múltiples respuestas expresan también nuestro deseo de un conocimiento fecundo, profundo, ¿no? Entonces el investigador sabe qué debe de preguntar, cómo debe de preguntar y es consciente de lo que debe lograr y lo que puede lograr. El tener nuestra pregunta implica que tengamos nuestra respuesta. Y contar con nuestra respuesta está manifestando la intención de tener que diseñar un procedimiento. Entonces, y a esas respuestas a priori, nosotros no debemos de darlas por definitivas ya, porque si nosotros decimos estas respuestas que hemos planteado a priori, antes de observar, antes de ir al campo, antes de recoger datos, antes de analizar datos, si nosotros decimos estas son las respuestas y no son otras, si nosotros nos aferramos a estas preguntas, pues también nos vamos a aferrar a las conclusiones y nos vamos a autoengañar. Nos vamos a autoengañar. Y eso no debemos nosotros ni siquiera de aproximarnos por esos terrenos. Debemos de aceptar, bueno, si la investigación rechaza nuestras preguntas a priori, no significa que hemos hecho un mal diseño. No, 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 no. Al contrario, hemos contribuido a generar conocimiento, a decir, estos temas son los que deben de considerarse. De repente, como yo he clasificado que esas condiciones tienen que ver con el material de las fuentes de energía, tiene que ver con el tiempo de operación de los equipos y tienen que ver con el modelo de calibración que estamos considerando, de repente el resultado de la investigación me dice, bueno, sí, los materiales sí tienen que ver. El tiempo de operación también tiene que ver, pero los parámetros de calibración no, porque toditos los 12 parámetros existentes, todos tienen los mismos márgenes de aceptación. Eso no es una condición. Entonces el estudio me está diciendo, ya, existen otras condiciones, quizás sean las condiciones climatológicas. O de repente el expertise del operador, de la persona que utiliza el equipo. ¿Se dan cuenta? Aperturé nuevas áreas de saber. Si yo me aferro, no, las únicas tres condiciones son el material de la fuente, el tiempo de operación o de funcionamiento, y son los parámetros de calibración, pues cuando venga otro conocimiento yo lo voy a rechazar y me estoy autoengañando. Yo tengo que aceptar el resultado de la investigación, sea cual sea, porque estoy incrementando el conocimiento, porque los resultados me dicen, un momentito, de esas tres, dos son, pero hay dos nuevas. ¿Cuáles? Condiciones climatológicas o atmosféricas y el expertise del operador. Ya amplía el conocimiento, a pesar que rechacé una de mis respuestas específicas. Qué interesante, qué interesante.